Cada semana en Entre Ríos se debaten ideas, se toman decisiones y se impulsan proyectos que atraviesan la vida cotidiana de miles de personas. Detrás de cada sesión hay historias, acuerdos, discusiones y un trabajo que muchas veces no se ve. Este es un espacio para acercarte al Senado entrerriano desde otro lugar. Conversaciones, iniciativas, territorio y las voces de quienes trabajan para transformar la provincia. Esto es Senado TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Senado TV, este espacio que intenta llevarles toda la semana lo que pasa en la Honorable Cámara de Senadores de la provincia. En esta oportunidad un programa muy cargado porque además del trabajo en comisión hubo sesión. El martes los senadores trabajaron varios temas y vamos a escuchar lo que decía el senador Martín Oliva del Departamento de Uruguay porque realizó un homenaje en el marco del aniversario de la ciudad de Concepción del Uruguay y también un homenaje al general Justo José de Urquiza. En la octava sesión ordinaria de nuestra Honorable Cámara de Senadores hicimos un homenaje a los 243 años de fundación de la histórica Concepción del Uruguay. 25 de junio de 1783, Tomás de Rocamora, por indicación del virrey Bertis, funda tres ciudades, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. La histórica es porque ya por mayo de 1810 se realizaba un cabildo en la Argentina y Concepción del Uruguay, muy prontamente, un 8 de junio de 1810, ya reconoce lo que había hecho ese cabildo. En junio de 1815 se desarrolla en Uruguay el Congreso de los Pueblos Libres y posteriormente vienen las figuras de Ramírez y Urquiza que nosotros reivindicamos. También pedimos para que, en realidad también reconocimos las acciones que viene haciendo el Ejecutivo, como por ejemplo la puesta en valor del acceso al Palacio, el celebrar los 170 años de la primera presidencia de Urquiza el 5 de marzo del 2024, como lo hizo el gobernador. Pero lo que queremos ahora es impulsar un homenaje a nivel nacional de la figura de Urquiza, entendiendo, como dije en la sesión, que era muy importante tener un día que celebre la vuelta de obligado como 20 de noviembre o reivindicar la figura de Güemes como este 17 de junio, un general que cayó en una batalla por la independencia, héroe de la defensa contra las invasiones inglesas. Pero como yo me pregunto, ¿y Urquiza? ¿Por qué Urquiza no tiene ese reconocimiento nacional? Bueno, entre todos, invito a que desde mi Cámara, de la Cámara después de Diputados y el Ejecutivo, pueda tramitar ese merecido homenaje para que Urquiza esté en toda la Argentina. Uno de los temas centrales sigue siendo el debate por la reforma previsional. Y en la sesión de este martes, el senador Víctor Sanz Berro presentó un proyecto de resolución que detalla a continuación. Esta sesión hemos ingresado un proyecto de resolución mediante el cual nosotros pretendemos contar con un estudio actuarial, una evaluación actuarial completa, actualizada, íntegra, sobre lo que es la ley 8732 y estas propuestas que formula el gobierno a través del proyecto de ley de reforma previsional que tenemos trabajando en comisión. Nosotros creemos que es imposible llevar adelante con soporte técnico una reforma si no contamos con un estudio actuarial de estas características. No logramos el consenso suficiente para que la iniciativa fuera tratada sobre tablas y aprobada, motivo por el que fue derivada a comisión. No obstante ello, nosotros destacamos la importancia de la cuestión que proponemos y la creemos fundamental a la hora de expedirnos respecto del proyecto que ha remitido el gobierno. ¿Qué va a pasar con los jubilados municipales? Esta semana en las comisiones vinieron intendentes de los distintos espacios políticos. Vamos a escuchar en primer término a los dos representantes de la Liga de Intendentes Justicialista, al intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, y a la intendenta de Paraná, Rosario Romero.
Venimos a tirar ideas de una gradualidad, de pensar en la inconveniencia de dar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Provincial que pueden generar litigiosidad y otros aportes que hemos venido a hacer desde la Liga de Intendentes. Tenemos que sacar la cuenta también para evaluar el déficit que tiene cada municipio, que algunos lo tienen y otros no. Y los déficits que tienen los municipios no es por mala administración, es porque a lo largo de los años, si un municipio recién nace, no tiene jubilado. Por lo tanto, solo tiene aporte y no tiene déficit. Nosotros hemos hecho un planteo básicamente del federalismo. Los municipios argentinos, desde hace muchos años, venimos padeciendo merma en los recursos de coparticipación. En estos últimos 3 años, mucha más merma, y lo mismo se retrae la coparticipación provincial hacia los municipios. Entonces, bien administrados como estamos, sin déficit, sin generar deuda, no nos parece justo que se afecten los recursos de los municipios más aplicando esta ley. Hicimos un planteo al revés, de defensa del federalismo, de defensa de los recursos nuestros, de pelear por que esos recursos vengan, y en ese marco analizar nuestro sistema jubilatorio sabiendo desde el vamos que los recursos, que los sistemas jubilatorios del mundo están en crisis. ¿Por qué? Porque la población cada vez vive más, porque los jubilados cada vez viven más, y esa sobrevida nos obliga a rearmar los sistemas. Tenemos que ir mirando los sistemas, corrigiéndolos adecuadamente, teniendo estudios en nuestras manos, estudios actuariales, para decir, bueno, el que ingresa en la administración estará en esta situación, el que está en la mitad de la carrera verá esta realidad, y el que está al fin de su carrera que no se ve afectado. Nosotros estamos de acuerdo en sostener el mérito en la administración. Los cálculos jubilatorios tienen que hacerse sobre los 10 últimos años. Sin perjuicio de eso, sabemos que las cajas tienen que tener más recursos. Un sistema jubilatorio se corrige con consenso. Los intendentes de Juntos por el Cambio trajeron sus ideas respecto a este proyecto de reforma previsional. Nosotros venimos de parte del Foro Intendentes Juntos por Entre Ríos a comentar un poco. Hemos tenido un análisis de lo que es la ley. Obviamente entendemos que hay que hacer una reforma previsional. Así lo exige. La verdad que tenemos una caja de jubilaciones que tiene un déficit que cada vez es más grande, que está generando un inconveniente. Hace muchos años, hacíamos recién memoria que en el año 2020, en la apertura de sesiones, en su momento el gobernador Bordet había planteado que había que hacerlo. O sea, estamos 6 años después tratándolo al tema, así que creo que es importante. Obviamente venimos a tratar el punto que nos afecta a los municipios, que obviamente hay parte de ese déficit que vamos a tener que asumir con subas de los porcentajes que hacemos como patronales, y también de cada municipio se carga de su déficit. Así que fuimos a plantear algunas alternativas, pedimos un poco de gradualismo en esa parte, porque obviamente no escapamos a la realidad que estamos viviendo todos los municipios. Así que la verdad que celebramos el debate. Celebramos que nos convoquen, que nos tengan en cuenta en la opinión, y ojalá, entre todos podamos sacar la ley que más justa para todos. Obviamente está primero una primera etapa de la ley que habla de la emergencia, donde se hace 3% de aporte, que es donde nosotros venimos pidiendo ese gradualismo. Así que obviamente cada sector tuvo su aporte a la ley, y ojalá salga de todo lo mejor para todos. Es una reforma que es necesaria, y eso todas las fuerzas políticas que coinciden. Siempre es un debate antipático ante la duda de pérdida de derechos, ¿no es cierto? Que fue un poco lo que se sostuvo en los distintos intendentes de distintos lugares, ya sea de la Liga o del Foro, en el sentido de un poco lo que decía Hernán recién, de aplicar el gradualismo, un poco trabajar también sobre los derechos adquiridos, y poder empezar a plantear todas estas nuevas medidas en general, que por ahí nosotros venimos más en particular por los municipios, pero lo referido a la edad y el cumplimiento de los regímenes especiales. En cuanto a lo que atañe directamente a los municipios, sí insistimos nosotros en el gradualismo hoy desde la caída de los ingresos que tenemos por distintas cuestiones provinciales y nacionales, sobre todo hacen que nuestra base de sostén se complica. Entonces por ahí se nos haría bastante complicado tener una pérdida de repente de ese 3%, ¿no? La realidad de los intendentes vecinalistas también fue escuchada en el Salón de los Escudos, lugar elegido para el tratamiento en comisiones de este proyecto de ley. Escuchamos la palabra del intendente de Valle María y el intendente de Cerrito.
nosotros con Ulises acompañando y representando al grupo de los intendentes vecinalistas, y valoramos esta instancia de diálogo, de conversación, de poder interiorizarnos también de la reforma, de la visión de los legisladores, y pudiendo realizar aportes o consultas en este caso también, y compartiendo con colegas de los otros bloques de intendentes, así que lo evaluamos como muy positivo claramente. Hubo sugerencias interesantes para que se tengan en cuenta, la situación de los municipios, porque hay determinados artículos por ahí que pueden afectar recursos de los municipios, en el caso por ahí de realizar mayores aportes jubilatorios, o también en el caso de los municipios que tienen los jubilados en la caja ya de la provincia y que son deficitarios. Bueno, si el municipio va a tener que hacerse cargo, se planteó por ahí que sea una alternativa que sea en forma gradual, como varios de los aspectos que contempla esta reforma, ¿no?, que serían de aplicación gradual. En primer lugar, bueno, rescatar lo que dice Mario. Creo que en este aspecto es muy importante la posibilidad de intercambio, de dialogar. Agradecer también la posibilidad de que nos hayan hecho partícipes para trasladar cuáles son nuestras inquietudes y sugerencias, y obviamente que quedaron abiertas las posibilidades de poder sumar diferentes tipos de alternativas, digamos, que pueden llegar a plantearse desde el bloque de intendentes vecinalistas. Para nosotros es sumamente importante, digamos, conocer a ciencia cierta el proyecto en lo que respecta básicamente a la reforma municipal. No así nosotros estamos opinando de los otros escalafones que conciernen a la misma. Tratar de, que sea una reforma que todos creemos de que más tarde o más temprano hay que realizarla, que es necesaria. Sí, es cuestión de encontrar los criterios, a acordar con la mayor consenso posible, y de esa manera llevar adelante, digamos, una reforma que permita, por un lado, salvar o salvaguardar un poco la existencia de la caja de jubilación, y por otro lado, que tampoco los trabajadores se vean lo mayormente damnificados o perjudicados. Estamos predispuestos a acompañar, a trabajar. Es nuestra responsabilidad tratar de sumar algunas iniciativas, propuestas, como así también para ayudar a financiar lo que es la caja de jubilaciones. También se hablaba acá mucho de la parte de inversiones, que también creemos que son muy necesarias, es decir, ultimar algunas estrategias que permitan generar recursos, y que esos recursos paliar un poco el déficit que la caja está afrontando permanentemente. Y obviamente que estamos a disposición para seguir trabajando y articulando en conjunto. Sin lugar a dudas, una de las personas que más sabe sobre derecho previsional y conoce lo que pasa en la caja de jubilaciones es el ex titular de la misma, el doctor Daniel Elía. Fue invitado a las reuniones de comisión a exponer. Incluso destacó, entre otras cosas, que fue autor del proyecto de la actual Ley 8.732, que está vigente, y planteó algunas cuestiones respecto a este proyecto para que se modifique. Consideró, entre otras cosas, que es un momento oportuno. Estoy de acuerdo con que es el momento de avanzar en una reforma previsional. Lo que traté de manifestar hoy en una extensa y muy rica jornada es que el proyecto es mejorable. Hay que evitar que tenga contenidos que después tenga que acudirse a la justicia para su adecuación, corrección, modificación o anulación. Entonces hay que hacer el esfuerzo técnico y también político de visualizar cuáles pueden ser esos puntos vulnerables y tratar de encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad política que ha advertido la gestión para hacer algunas correcciones y la posibilidad técnica y política de encontrar ese camino. Pero creo que, entre otras cosas, el punto que se intenta disponer para que los municipios contribuyan a la situación deficitaria que pueden estar provocando es un punto vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Y porque los municipios aportan aportes y contribuciones. Si se le suma otro concepto, aparece como opinable o cuestionable por parte de los municipios que ayer lo manifestaron, bueno, cuál es la naturaleza jurídica de ese componente. Creo que eso es un punto vulnerable. Creo que el otro punto vulnerable tiene que ver con tomar los últimos 20 años para determinar el haber jubilatorio como promedio. Ayer estaba leyendo las declaraciones de este muy buen funcionario, que es Gastón Baniat,
Es razonable la justificación que aporta. Lo que advierto es que de un día para el otro llevar de 10 a 20 años puede provocar una reducción en las próximas jubilaciones, una reducción que estamos hablando entre un 10 a un 20% probablemente, y eso puede provocar inmediatamente el cuestionamiento de confiscatoriedad de las próximas jubilaciones, que podría terminar en tribunales. Volvemos al punto de partida que creo que hay que evitar. Y la movilidad previsional que está siendo propuesta con un solo indicador de movilidad, que sería el escalafón general para todos los escalafones, a corto o a mediano plazo puede provocar un deterioro en la evolución de las jubilaciones como consecuencia de esta movilidad. Si eso pasa, con las garantías de intangibilidad y con la garantía de proporcionalidad y de integridad que tienen las jubilaciones, vuelvo al punto de partida, puede provocar la judicialización del proyecto. Por último, tengo entendido que usted también propuso la conformación tal vez de una comisión parlamentaria que se aboque a este tema. Sin ninguna duda que es recomendable. Lo han hecho las seguridades sociales que han evolucionado de manera muy madura. El Pacto de Toledo es un pacto firmado en España, yo hoy lo citaba, allá por los años 90, que continúa hasta hoy, una comisión parlamentaria permanente de la seguridad social, compuesta por legisladores, por los gremios, casi los sectores que han sido convocados, integrando una comisión permanente, no para no hacer nada, sino para, junto con las autoridades de la Caja, analizar la evolución, la marcha, las perspectivas que tiene la población y la seguridad social entrerriana, para que no nos sorprendan las evoluciones, para que no tengamos que caer en medidas de emergencia, para que no tengamos que caer en medidas extraordinarias, cuando en realidad todo esto es previsible. Dos voces con experiencia, no solamente en el ámbito del derecho previsional, sino también como ex legisladores. Estuvieron presentes Emilio Castrillón y Raimundo Kisser. Realmente tenemos algunas objeciones, otra certeza, sobre todo tratando de aportar algo para que una ley salga lo más beneficiosa posible para la provincia de Entre Ríos y lo menos dañina posible para los activos y pasivos de la provincia. ¿Cuáles son los puntos en los que ven problemas específicamente? La delegación de funciones, las atribuciones desmedidas al presidente de la Caja, la modificación del artículo fundacional de la Caja sin necesidad, y todo lo que es atacar, en definitiva, la solidez y la defensa de los derechos adquiridos de la gente. Hay temor en la delegación de facultades. En primer lugar, yo creo que hay facultades que son propias de la legislatura que no se pueden delegar. El artículo 45 de la Constitución Provincial es muy claro, donde ningún poder puede delegar en otro funciones que son propias. Y yo creo que regular el tema jubilatorio en cuanto a los aportes, en cuanto a las contribuciones, en cuanto incluso a la determinación del haber, es facultad de la legislatura, no es la facultad del presidente. Es decir, acá hay facultades que se delegan en el gobernador, hay facultades que se delegan, que es lo más grave, en el presidente de la Caja. Hay que evitar la discrecionalidad, porque de la discrecionalidad a la arbitrariedad hay un límite muy finito. Y entonces tenemos que evitar por todos los medios que se le dé una herramienta para incurrir en arbitrariedades en este sentido. Yo creo que el 82% móvil es un principio, un valor muy caro a los entrerrianos, a los empleados públicos, a los servidores del Estado, y que hoy de alguna forma se está diluyendo drásticamente, y creo que de esto hay que tener mucho cuidado. Quienes hicieron un análisis pormenorizado fueron los representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Ellos hicieron un punteo con el articulado de este proyecto de ley, es el expediente 15.711, para dar su punto de vista. Tratamos de circunscribirnos los técnicos y tratando de evitar prevenir las contiendas judiciales, que por ahí fue un poco lo que se nos pidió. En algunas circunstancias, como lo de las jubilaciones por invalidez o la forma de cálculo de los 240 meses
o también alguna sugerencia en el tema de la emergencia previsional como para evitar algún tipo de planteo en ese sentido. Sobre todo en eso nos circunscribimos, destacamos que algunos artículos que se estaban derogando, como el 39, que quizás no tenía que derogarlo, sino encontrar la forma de que se tenga una correcta aplicación, un poquito a eso hicimos referencia, basándonos más cuestiones técnicas previsionales para evitar posibles contiendas judiciales y planteos posteriores. Exactamente, nosotros lo que vinimos a plasmar es nuestra mirada objetiva, despojada de opiniones personales y de cuestiones políticas, y viendo una proyección de una posible industria del juicio que se podría llegar a hacer, y entonces en ese punto nosotros hicimos nuestro informe y en algunos puntos también hicimos algunas propuestas como para que tengan en cuenta desde la mirada previsional, para que se evite luego la litigiosidad masiva en algún punto. Luego las cuestiones personales y de opiniones políticas las corrimos para justamente que sea totalmente técnico. Al término de todas estas jornadas de escucha, de debate en las comisiones, hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador por el departamento Diamante, Gustavo Vergara, que nos hizo un repaso de lo que fue y de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días. La idea es darle continuidad a las exposiciones, escuchar las propuestas que hay, también las críticas que está recibiendo el proyecto. Y bueno, en base a eso, elaborar también nuestra propia voluntad respecto a este proyecto de ley, que es muy importante, que es trascendente y como tal en el Senado lo hemos tomado con la mayor seriedad, atento a que esto tiene una incidencia muy importante, no solo en el ámbito del empleado público provincial y municipal, sino que trasciende a toda la provincia. Tenemos pensado para la semana que viene estar convocando al fiscal de Estado, que sería un poco la última instancia de diálogo, para ya después, ya dentro del marco de las comisiones, tener la discusión entre los propios senadores para establecer una opinión definitiva. El debate por la reforma previsional va a continuar seguramente la semana próxima. Las comisiones van a trabajar en dictámenes, que puede ser algún dictamen en consenso o puede haber más de un dictamen, y seguramente en los próximos días se conocerá la fecha de la convocatoria a la sesión en donde podría empezar a tratarse este proyecto. Llegamos al final del programa y antes de despedirnos queremos repasar lo que ocurría la semana pasada, el sábado, el Día de la Bandera, en la explanada de Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla, donde más de 2.000 gurises disfrutaron del acto de promesa de la bandera, además de un rico chocolate con bollito, y esto es lo que ocurría. Con este repaso, hasta la semana que viene. Para mí es un orgullo y un placer enorme ver tantos niños que con tanta alegría asisten para hacer su juramento de lealtad a la bandera. Y me emociona sobre todo porque tomó juramento un excombatiente de Malvinas que cuidaron nuestra soberanía, los que con compromiso pusieron al límite, en límites extremos, pusieron en riesgo su vida para poder defendernos. Doblemente emocionada por ese motivo. Estamos muy orgullosos porque en 10 días pudimos lograr, con la señora vicegobernadora, hacer este hermoso acto del Día de la Bandera. Valores, principios, ética, moral, tenemos una juventud de oro y tenemos que aprovechar. Y siempre que haya actos que resalten los valores, la identidad, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo de nuestro pueblo, ahí estaremos, acompañándolos y realmente haciendo lo mejor para que el día de mañana puedan estar orgullosos de la provincia. Yo creo que la mayoría nos acordamos cuando hicimos el juramento de lealtad a la bandera. En esa oportunidad fue en una escuela en donde éramos realmente pocos alumnos, pero nos sentíamos igual de orgullosos que creo que se sienten todos los chicos hoy. Yo creo que los chicos hoy también están motivados por los medios digitales que ayudan a alimentar esa historia. Y eso lo creo
en forma positiva, que es valorable que esas herramientas ayuden a que los niños puedan aprender nuestra historia. Los invito a levantar en alto nuestras banderas.